perdón, la cantidad máxima total de memoria que puede direccionar un procesador MIPS entonces es de 4 GB. Esto en una máquina de MIPS de 32 bits donde la palabra es de 32 bits. Recuerden que la palabra es el tamaño del dato con el que naturalmente opera la máquina, en este caso la ALU, y en MIPS, por ser RISC, todo es en base a la palabra. El ancho de los registros, la cantidad de registros, el ancho del bus, las palabras en memoria, etc. Eh, la memoria es direccionable por byte. Esto significa que cada byte en la memoria, es decir, cada 8 bits en la memoria, tiene una dirección, que es donde está alojado el byte. Si uno ve la memoria como palabras, entonces hay 2 a la 30 palabras en memorias. Y las direcciones, por la restricción de alineación que tiene la máquina MIPS, las direcciones de cada palabra son la dirección 0, 4, 8, etc. Son múltiplos de 4. También existen las medias palabras en MIPS. Se le llaman half, y esas medias palabras tienen que estar en direcciones múltiplo de 2. Y un tipo de dato que también maneja la arquitectura MIPS, si tiene un coprocesador de punto flotante, es el tipo de dato doble que maneja punto flotante de doble precisión. Y como ocupa 8 bytes cada dato de tipo doble, esos datos, esas palabras doble, tienen que estar en direcciones múltiplo de 8. Bueno, seguimos con la organización de la memoria. Cuando nosotros compilamos un programa, generamos código máquina para la arquitectura MIPS, y ese programa se carga en memoria para ejecutarse, el programa en memoria está dividido en segmentos. No son segmentos físicos, es decir, no hay una restricción en la memoria de que está físicamente por hardware limitada o algo así, sino que están agrupados los distintos tipos de datos e instrucciones del programa dentro de la memoria. Entonces, uno de los segmentos que tiene un programa en ejecución, es decir, un programa que está en memoria RAM, es el segmento de código. El segmento de código o segmento de texto es la parte de la memoria que tiene las instrucciones en código máquina del programa. Otro de los segmentos es el segmento de datos. El segmento de datos está inmediatamente después del segmento de texto, o sea, después de las instrucciones está el segmento de datos, y en este segmento de datos se ubican las variables globales del programa en ejecución. El resto de la memoria es el segmento de pila. Como la pila puede crecer, porque la pila se utiliza a medida que se van llamando a funciones, procedimientos o métodos, entonces la pila puede crecer, ese segmento crece de direcciones más altas a direcciones más bajas. A medida que se van llamando a funciones hay que usar más pila. En este segmento de pila se ubican principalmente las variables locales. Acá tenemos un ejemplito donde vemos un pequeño programita en C que tiene definido una variable global, que es A. Después tiene la función main. Dentro de la función main está definido B, de tipo entero, es decir, de tipo Word, serían en ensamblador de MIPS. Y luego hay una instrucción acá, una sentencia en C, que es volver de la función y haciendo A más B. Bueno, la variable A, una vez que el programa está cargado en memoria, va a estar ubicada en el segmento de datos, porque es una variable global a todo el programa. Entonces, esta variable definida acá, en memoria, cuando se esté ejecutando en una máquina MIPS, va a estar
en este segmento. Las instrucciones del programa, todas las instrucciones que sean código máquina, es decir, que generó el compilador, van a estar ubicadas en este segmento. El segmento de texto tiene direcciones más bajas que el segmento de datos. De hecho, el segmento de texto de un programa en ejecución tiene las direcciones más bajas de todo el resto de los segmentos. Por lo tanto, las sentencias, las instrucciones código máquina que representan la sentencia del programa van a estar ubicadas en direcciones de memoria más bajas, por ejemplo, que la variable A, que es global. Porque la variable A va a estar ubicada en esta. Estas direcciones que aparecen acá son simbólicas, es para tener una referencia. Por ejemplo, la memoria capaz, el direccionamiento de la máquina empezaría acá y esta sería lo último. Y supongan que la máquina tiene esta cantidad de RAM. Algo importante que no aclaré. Por más que una máquina MIPS pueda direccionar 4 GB, que son todas estas direcciones que están acá, de la 0 a la FFFF, no significa que las máquinas MIPS tienen 4 GB de RAM. De hecho, algunas máquinas MIPS, por ejemplo las que yo les mostré en la primera clase, tienen solamente 32 MB, que es ínfimo al lado de 4 GB, porque 4 GB son 4000 MB. Entonces, en una máquina real MIPS, por ejemplo, que yo les mostré el otro día, solamente hay 32 MB de los 4000 que puede direccionar la máquina. Por eso generalmente se hacen estos dibujitos de esta manera. Esto está representando como que la máquina MIPS no tiene todo el direccionamiento con RAM, porque no necesariamente la máquina necesita tener toda esa cantidad de memoria para funcionar. De hecho, los routercitos hogareños que tienen procesador MIPS suelen tener 32 o 64 MB de RAM, de los 4000 MB que podría llegar a direccionar el procesador. Entonces, siguiendo acá el ejemplito, si la memoria de esta máquina empieza acá, en esta dirección, y se carga un solo programa en memoria, en la dirección más baja están las instrucciones del programa, o sea que las instrucciones del programa están desde acá para acá, desde esta dirección para acá. Cuando termina el programa, está el segmento de datos que tiene las variables globales, A, en este caso A. Es decir, que A va a estar en esta dirección, si acá empieza el segmento de datos, porque es la única variable global. Y luego está la pila, que empieza de arriba para abajo. La pila está de direcciones más altas a direcciones más bajas. Así que B, siendo una variable local a main, probablemente está al principio de la pila, que es en direcciones más altas. Bueno, sigamos con otro de las características del hardware de un procesador MIPS. Los registros dentro del procesador. Existen registros que son visibles al usuario y son 32. Hay 32 registros de propósito general en MIPS. Están dentro del procesador. Cada registro es de 32 bits, es decir, de 4 bytes. El uso son de propósito general. En principio, se podrían usar de la manera que el programador le considere más conveniente, pero como nosotros no solemos programar en lenguaje ensamblador MIPS, acá lo hacemos en la materia para entender cómo funciona una arquitectura real, se utiliza una convención de cómo los compiladores usan esos registros. Es decir, son de propósito general, se podrían usar casi para cualquier cosa, pero los compiladores lo usan de una cierta manera y esa convención nosotros la vamos a seguir en la materia. Los registros, que son 32, los de propósito general, los que son visibles al programador, o tienen nombre o se los especifica por número. Por ejemplo, el registro 0 se llama 0. Este registro en particular siempre tiene el valor 0. Es decir, que no se puede modificar, está cableado a 0. Es un registro especial porque se utilizan muchas instrucciones de comparación.
El registro 1 se llama AT, el registro 2 y 3 se llama B0 y B1, el registro del 4 al 7 se llaman A0, A1, A2, A3, y así como está en esta tablita. Por ejemplo, el registro 29, que se llama SP, el SP es por Stack Pointer y es un puntero a la pila actual del programa. Por lo tanto, el compilador suele usar este registro para saber en qué lugar está la pila dentro de la memoria. Nosotros, al programar en ensamblador, podríamos usar este registro para guardar cualquier valor, pero si vamos a usar funciones o llamadas a procedimiento y queremos saber qué porciones de memoria usando pila vamos a usar, conviene usar este registro tal cual lo hace el compilador. Los que se suelen usar mucho para programar en ensamblador son estos registros que están acá. Los T a T7 son temporales, los S0 a S7 también son temporales, pero se mantienen entre llamadas a funciones. Eso lo vamos a ver más adelante con la convención de llamada. A0 a A3 es para pasarle argumento a las funciones, pero son de propósito general, y en B0 y B1 se devuelven valores cuando retornamos de funciones. Usualmente al programar en ensamblador los que más usamos son estos. El RA se actualiza cada vez que se utiliza una instrucción de HAL. Y por ejemplo, estos registros que están acá están reservados para el sistema operativo de la máquina. Luego el procesador tiene otros registros que no son visibles al programador, es decir, que el programador no los opera directamente, o el compilador, que son registros que están en el coprocesador 0. Por ejemplo, este registro cauce, en este registro queda indicado cuando hay una interrupción, cuando el procesador recibe una excepción, una interrupción externa. En este registro queda especificado cuál fue el motivo, y en este registro queda especificado en qué momento, en qué instrucción del programa surgió una interrupción. Esto sirve para después poder volver a continuar el programa que se interrumpió. Pero estos registros no son los que se utilizan para programar, de manera común. Los registros que usamos al programar son estos, los 32 registros de propósito general que están acá adentro. Bueno, otra de las cuestiones que hay que conocer para entender una arquitectura son sus instrucciones a nivel código máquina. Nosotros para la arquitectura MIPS vamos a ver las instrucciones principalmente en lenguaje ensamblador, porque el lenguaje ensamblador es una abstracción de la arquitectura y la mayoría de las instrucciones en lenguaje ensamblador se traducen directamente a una instrucción máquina. En MIPS hay 3 clases de instrucciones en la arquitectura. Las instrucciones de transferencia de datos, que es para mover datos entre la memoria y el procesador. Las instrucciones aritmética lógica son instrucciones que operan, que pueden hacer cuentas o hacer operaciones lógicas como AND, OR. Y instrucciones de flujo de control son las que nos permiten hacer construcciones if then else, o bucles iterativos, o llamadas a funciones. Veamos como una primera introducción las instrucciones de transferencia de datos. Las instrucciones de transferencia de datos en la arquitectura MIPS son las únicas instrucciones que permiten mover datos que están en memoria a registros del procesador. Estas instrucciones son muy importantes porque el procesador MIPS no puede operar con valores que estén en memoria. Los valores tienen que estar en registros. Así que para poder hacer
sumar dos variables en un programa, cuando el programa se carga en memoria y se va a ejecutar, esas dos variables van a estar en memoria. Lo que hay que hacer con esas dos variables, perdón, es moverlas a registros de propósito general del procesador. Ahí sí se las puede operar, se puede sumar, restar, multiplicar. Y luego el resultado se puede mover de vuelta a la memoria si es que se tiene que continuar con otras operaciones o no alcanzan los registros para guardar todas las variables en nuestro programa. En particular, las instrucciones de transferencia de datos son las que están acá: load word, store word, load byte sin signo, store byte, load half y store half. Load word transfiere una palabra desde la memoria al procesador, a un registro del procesador. SW hace la inversa, transfiere un dato desde el procesador, una palabra completa, la W es de Word, es decir que transfiere 4 bytes. Transfiere una palabra completa que está en un registro del procesador a la memoria. Por eso es de almacenamiento. Carga es cargar un registro. Almacenar es almacenar una palabra en memoria, en este caso SW. LB es load byte. Carga un byte desde la memoria a un registro del procesador. En particular, hay dos instrucciones LB y LBU. LB sin la U carga el byte pero le extiende el signo. Es decir, que si el byte que está en memoria en complemento a 2 es negativo, como lo transfiere a un registro del procesador y el registro del procesador es de 32 bits, extiende el signo de ese byte para que el registro de 32 bits siga siendo un valor negativo. En cambio, si se utiliza esta instrucción, no se extiende el signo. Es la única diferencia con esta. Si el signo no es importante en el byte que se carga en el registro del procesador, se puede usar LBU. Store byte es la inversa. Transfiere un byte que está en un registro del procesador a la memoria. Y load half y store half es igual a este y este, solo que transfieren media palabra y almacenan media palabra. Cuando programamos el lenguaje ensamblador, la sintaxis es una de estas instrucciones, un registro y una dirección de memoria. La dirección de memoria, que es el segundo operando acá en el lenguaje ensamblador, se puede especificar de diferentes maneras. Por ejemplo, uno podría especificar directamente una etiqueta, como vamos a ver en el ejemplo del videíto a continuación. Acá estamos diciendo que queremos cargar en el registro 3 del procesador la palabra que está en memoria a partir de la dirección especificada por etiqueta en el programa. Este segundo formato es igual que el anterior, solo que 23 bytes es una dirección que está 23 bytes más lejos que etiqueta. El procesador lo único que hace es sumar la dirección de etiqueta más 23, suma los dos valores y esa es la dirección de donde tiene que ir a buscar la palabra. Le pide a la memoria que le dé esa palabra. Esto es base más desplazamiento. En pesos 2 hay una dirección de memoria, se le suma 23 y esa es la dirección de la cual se le pide una palabra a la memoria que se carga en pesos 3. Este es lo mismo que el anterior, solo que no hay desplazamiento. En pesos 2 hay una dirección y se le pide a la memoria que le entregue la palabra que está en la dirección contenida en este registro, y cuando viene la palabra de la memoria se carga en pesos 3. Se puede poner una dirección directamente
o combinaciones de todo. Etiqueta más un desplazamiento más una base. Acá se suma todo. El contenido del registro más 23 más etiqueta. Con eso se arma una dirección, se le pide a la memoria una palabra y se coloca en pesos 3. Un detalle importantísimo. Todos estos formatos sirven para cualquiera de estas instrucciones. La diferencia principal es que si la instrucción es store word, si yo en vez de LW tengo SW, en vez de cargar una palabra en pesos 3, lo que voy a hacer es, la palabra que está en pesos 3 va a ir a parar a la memoria. Si la instrucción es SW. Esa es la diferencia. Y lo otro importante que voy a remarcar ahora es que estos formatos para especificar una dirección de memoria son posibles en lenguaje ensamblador. Pero el único formato que existe a nivel de la arquitectura es este, base más desplazamiento, y es el único formato de instrucción que la arquitectura reconoce. Que la dirección esté en un registro y haya un desplazamiento. Este formato que está acá es el único formato posible en la arquitectura. Todos los demás formatos, si bien los podemos usar al programar en ensamblador, el ensamblador cuando ensamble el programa y genere código máquina, va a generar las instrucciones necesarias para que finalmente quede en el formato único para especificar una dirección de memoria, que es tener en un registro la dirección base más un desplazamiento. Así que recuerden esto, que es importante. Se puede utilizar muchos formatos para especificar direcciones al programar el lenguaje ensamblador, pero la máquina, la arquitectura, solo presenta un único formato, que le es suficiente porque el ensamblador puede transformar este formato a esto cuando genera código máquina. En el próximo videito vamos a ver un ejemplito al estilo pizarrón de cómo sería utilizar una instrucción de carga y almacenamiento.